Jorge Lanata, periodista y figura clave en el periodismo argentino, falleció el lunes 30 de diciembre a los 64 años, dejando una marca indeleble en la historia de los medios y en la vida de todos aquellos que lo conocieron. Su partida, confirmada a las 15:20 horas, fue rodeada del amor de su familia, sus hijas Lola y Bárbara Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio, quienes lo acompañaron en sus últimos momentos. Con su muerte, el mundo del espectáculo y el periodismo argentino sufrió una profunda pérdida, ya que Lanata no solo fue un referente, sino un hombre que marcó el rumbo de la opinión pública con su valentía y su mirada única sobre la realidad. A lo largo de su carrera, Lanata se destacó por su capacidad para destapar la corrupción y su incansable lucha contra los abusos de poder. Sin embargo, también fue una figura polémica que generó tanto admiración como rechazo. Su estilo crítico y su habilidad para enfrentarse a los poderosos hicieron de él una personalidad inolvidable, que dejó una huella profunda no solo en los medios, sino también en la sociedad argentina. Uno de los personajes más afectados por su partida fue el médico Alberto Cormillot, quien, visiblemente conmovido, compartió su experiencia y conocimientos sobre la salud de Lanata. El reconocido especialista en nutrición y obesidad había sido testigo del deterioro de la salud de Lanata durante sus últimos meses. Cormillot explicó cómo la obesidad, las complicaciones derivadas de esta condición, las infecciones y la diabetes fueron factores que pesaron en su salud y lo llevaron a un estado irreversible. Sabíamos que la situación de Jorge era muy complicada. Su organismo estaba muy golpeado por la obesidad y las múltiples cirugías a las que se sometió, explicó Cormillot, refiriéndose a la salud de Lanata en los últimos meses. La obesidad y las infecciones son dos factores de riesgo importantes que, combinados con la diabetes, afectan gravemente el cuerpo. Esos factores le restaron años de vida. Lamentablemente, eso fue lo que ocurrió, agregó el médico. Cormillot también detalló de manera técnica el concepto de falla multiorgánica, que se refiere al daño irreparable que se produce cuando varios órganos dejan de funcionar debido a la falta de oxígeno que llega a ellos. El estado inflamatorio crónico, como el que sufría Jorge, deteriora las arterias y genera lesiones en los órganos. Cuando eso sucede, los órganos dejan de funcionar, y el proceso es irreversible, comentó el médico. A pesar de esta compleja situación, Cormillot destacó la extraordinaria lucidez y la mente brillante de Lanata, que jamás perdió su capacidad de análisis, incluso cuando su salud se veía cada vez más comprometida. Al recordar a Lanata, Cormillot lo describió como un hombre con una mirada única, capaz de ver más allá de lo evidente. Jorge tenía una visión diferente de la realidad, una capacidad de análisis impresionante. Siempre veía lo que los demás no podían ver. Esa mirada tan especial es lo que lo hizo tan valioso como periodista, dijo el médico, visiblemente conmovido por la pérdida. En los días posteriores a su fallecimiento, figuras del periodismo, la política y el espectáculo expresaron su respeto y admiración por la vida y carrera de Lanata. A pesar de sus diferencias ideológicas y políticas con muchos de sus colegas, todos coincidieron en reconocer la grandeza de su trabajo. Incluso aquellos que tuvieron roces con él a lo largo de los años, como resultado de sus investigaciones o posturas críticas, destacaron su valentía y su capacidad para poner al descubierto las injusticias. El legado de Lanata, más allá de las controversias, es innegable. Fue un hombre que se destacó por su coraje y por nunca temer a los poderosos. Su mirada crítica y su capacidad de denuncia siempre fueron su bandera, y su capacidad de mantener una postura firme frente a la adversidad lo hicieron un referente en el periodismo. Además, su estilo único de hacer televisión y su habilidad para generar debates, tanto dentro como fuera de los medios, dejaron una marca que perdurará por mucho tiempo. Su vida personal también fue testigo de momentos significativos. Lanata era un hombre que, aunque muchas veces se mostró como un personaje difícil y polémico, también tenía un lado más humano y sensible. Quienes lo conocieron bien aseguran que, en su vida privada, era un padre y esposo devoto, que siempre estuvo cerca de su familia. En sus últimos días, estuvo rodeado de su esposa y sus hijas, quienes fueron su gran apoyo. El fallecimiento de Lanata es un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la importancia de su legado.
En un país donde el periodismo suele ser una carrera llena de desafíos, Lanata logró dejar su marca a través de su trabajo incansable y su ética profesional. Aunque la polémica lo rodeó durante gran parte de su vida, nadie puede negar que fue un hombre que, con su valentía y sus investigaciones, ayudó a modelar el panorama del periodismo argentino. En conclusión, Jorge Lanata fue una figura que generó tanto respeto como controversia, pero que nunca pasó desapercibido. Su capacidad para interpretar la realidad, su mirada crítica y su valentía al enfrentarse a los poderosos lo convirtieron en un referente indiscutible. Su muerte deja un vacío en el periodismo argentino, pero también un legado que perdurará en el tiempo. Aunque ya no esté físicamente entre nosotros, su influencia en la sociedad y en los medios seguirá viva, y su historia continuará siendo una inspiración para las futuras generaciones de periodistas. Bueno, todo el mundo despidiendo con congoja también y con cariño a Jorge Lanata y con admiración. Alberto Cormillot, ¿querías hacer algún comentario? Sí, porque me están preguntando en YouTube si va a haber desembarco. No, por supuesto, no. Y por supuesto que no, pero no por una cosa formal. Uh-huh. Sí, porque no tenemos ganas de reírnos. No nos sale. Realmente, no nos sale. Está triste. Sí, es un día triste y bueno, la tristeza es un sentimiento natural, sano, que hay que vivirlo también como cada cosa de la vida. Pero hay mensajes muy lindos para él en YouTube, los oyentes ya están dejando mensajes. Rosario dice, buen día, aunque el más triste como oyente y seguidora del querido Jorge, irreemplazable, agradecida por todo su legado como periodista, parte importante de nuestra mañana y domingos. Débora Prosen dice, siempre voy a estar agradecida a Jorge por todo lo que puso a la luz. Nilda Mancilla dice, Jorge, te vamos a extrañar, dejaste caminos allanados para la justicia. Bueno, una noticia que se conoció hace un ratito, murió Jorge Lanata, estaba internado desde el 14 de junio, colega de esta casa, periodista de vasta trayectoria, que nos sorprendió allá a fines de los 80 con Página 12, ese diario que marcó un antes y un después en el periodismo ya en la vuelta a la democracia. Y desde allí una larga carrera en radio, en diario, en televisión. También se dio el gusto de estar en el teatro de revistas, hizo una temporada en el Maipo, hizo de todo. Polémico, controvertido, lo seguían millones de personas, un verdadero disruptivo del periodismo. Disrumpió mucho, hizo un quiebre en el periodismo y eso por supuesto le generó gente que lo sigue y que hoy está llorando su partida y mucha gente que también discutió mucho con él. Murió a causa de una falla multiorgánica. Una falla multiorgánica, llevaba muchos meses internado, ya sabíamos que estaba muy mal y hace instantes se conoció la noticia de su muerte. Por eso le queríamos preguntar al Doc, aprovechar, ¿qué es una falla multiorgánica? ¿Qué es la causa o por lo menos el desencadenante de la muerte de Jorge Lanata, Doc? Primero, déjame contarte que es muy triste. Yo trabajé con él, además éramos vecinos de horario. Ya hace rato que él estaba en la casa y yo no lo veía, pero durante bastante tiempo estuve en su programa. Y hemos perdido un amigo, un tipo, un innovador, un transgresor extraordinario, una cabeza de esas que pocas veces se ven, una cabeza brillante. Uh-huh. Dicho lo cual, paso a la parte, ¿qué es una falla multiorgánica? Él venía ya con una obesidad, una diabetes, y con un factor tóxico que era el cigarrillo. Eso influye mucho para que el cuerpo entre en un estado inflamatorio crónico. La inflamación, que es cuando vos te pegás un golpe, se pone colorado, se pone caliente, se hincha un poquito, porque ahí va toda la sangre, es el mecanismo de defensas que actúa. Eso es inflamación aguda. Cuando vos tenés mucho tiempo factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo, vos tenés ahí una inflamación crónica. En la inflamación crónica se empiezan a segregar sustancias que son dañinas en todo el cuerpo, que se llaman citoquinas. Esas sustancias lo primero que van a dañar, Mario, si vos ves acá, esta es una arteria. Creo que está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto que tenemos por acá es el endotelio. Es lo más sensible que tiene el cuerpo, posiblemente una de las cosas más sensibles que tiene el cuerpo. El endotelio
sufre mucho, y cuando empieza a sufrir el endotelio, que sufre por el embate del colesterol, del azúcar que tenía, de las citoquinas, empieza a aparecer, como vemos acá, empieza a taparse, ya seguramente tendría las arterias tapadas, pero empieza a taparse y empiezan a aparecer coágulos. O sea, esto que estás viendo acá nos muestra cómo se va tapando, ¿no? Cómo se va tapando. Cómo se va tapando de a poco la arteria. Y el endotelio, al estar dentro de las arterias llegan a todo el cuerpo. No es un fenómeno que decir que tengo el hígado, el vaso, el riñón. Claro. No, vos necesitas, en todo el cuerpo necesitas oxígeno. Por eso se habla de falla multiorgánica, porque las arterias llegan a todos los órganos del cuerpo. Las arterias llegan a todos los órganos y todos los órganos necesitan oxígeno. Cuando estas arterias empiezan a estar inflamadas, empiezan a llegar menos oxígeno, pero además se producen fenómenos en el cuerpo. Puede haber al mismo tiempo vasoconstricción o vasodilatación. ¿Qué quiere decir vasoconstricción o vasodilatación? Quiere decir que las arterias se achican, las arterias se agrandan. Se producen fenómenos que hacen que el corazón lata con más fuerza o con menos fuerza. Y ese estado inflamatorio, esas sustancias dañinas, empiezan a invadir todo. Empiezan a invadir, bueno, el mismo corazón se empieza a invadir, los pulmones, el hígado, los intestinos, en una persona que además tenía un trasplante. Claro. Sí, y un cuadro general muy delicado sumado a su exceso de peso, ¿no? De peso. Él tenía un exceso de peso de muchos años y una diabetes de muchos años que estaba compensada, no sé, posiblemente estaría compensada en el último tiempo, pero la padeció muchos años. Entonces empieza a aparecer que se tapa todo. Se tapan las arterias que van al cerebro, se tapan las arterias que van al vaso, viene la falla de la función renal. Esto deja de filtrar. No es sorpresivo, porque tal vez la primera imagen, una falla multiorgánica, es que es algo sorpresivo. En realidad esto es de arrastre, La falla multiorgánica es, en general, es consecuencia o de una infección crónica, o de un gran accidente, o de una sepsis generalizada, una infección generalizada, un traumatismo grave, se te cae el techo encima, te aplasta, un síndrome de aplastamiento, todo eso produce una falla multiorgánica. La falla multiorgánica quiere decir que ya el cuerpo no responde más, no llegan más el oxígeno a las células, no llega nada que le pueda hacer funcionar, no llega el azúcar, no llega el aire. Digamos, llega un estado, la falla multiorgánica, que no se puede revertir, es irreversible. En general, cuando hay una falla multiorgánica, estamos hablando de algo que está final. Sí, el clásico de los médicos, no hay nada que hacer, no hay nada salvo un milagro, sí, ¿no? salvo un milagro. Ajá. Cuando hay una falla multiorgánica, quiere decir que ese organismo está muy dañado. Ya venía muy dañado, fue un milagro que sobreviviera todo este tiempo, un milagro de la naturaleza, un milagro de su fortaleza, un milagro de los médicos que lo atendieron, un milagro de la familia que lo apoyó. Y del espíritu luchador que él tuvo siempre y que se manifestó en todos los aspectos de su vida, ¿no? Sí, y que aun cuando no estaba bien, bueno, ya hacía el programa desde su casa, post pandemia, ¿no? Porque además la pandemia aceleró esta modalidad, nunca se rindió al trabajo. Nunca. Siempre siguió trabajando, era un gran tenaz con el trabajo. Él trabajó hasta el día en que lo internaron, no hubo nunca un día que paró. La radio tiene un sistema armado de forma tal que vos podés estar en tu casa y hablás como si estuvieras ahí en el aire, y tienen un sistema en que además vos podés ir viendo a la persona con la que estás hablando, y además el hombre era un animal de radio, ¿no? Además de periodismo, en fin, de televisión, era un animal de todo. Ya te podés manejar porque ya sabés los tiempos, en qué momento hablar, en qué momento esperar, en qué momento callarte, y un espíritu, un equipo muy importante que lo acompañaba, a los cuales conozco a todos. Una producción también. Y además, Doc, un cuadro que con el tiempo se fue haciendo más complejo, con lo cual un desafío mucho más grande a medida que pasaba el tiempo para los profesionales que lo atendían desde hacía mucho tiempo. Claro, y después llega un momento en que pasan dos cosas. O el cuerpo dice basta, o los profesionales dicen basta. Porque los profesionales en algún momento se dan cuenta que si siguen es como un empecinamiento terapéutico. Acá
ellos lucharon todo lo que se pudo y el cuerpo dijo basta y seguramente hicieron con buen criterio todo lo que pudieron hasta el último momento. ¿No? Estuvo en las mejores manos todo este tiempo. No cabe duda. Y además un equipo gigante, supongo, porque fue atendido en distintos lugares, y digamos, el cuadro que tenía era tan complejo que implicaba la atención de distintos especialistas. Los mejores especialistas. Gracias, Doc. Nos vamos a ir a una pausa. Reiteramos, 4:21 de la tarde murió Jorge Lanata. Le damos paso a la gente del noticiero de Canal 13 que están justamente ocupándose del tema. Es una pausa.